Hoy nos adentramos en un tema de gran complejidad y urgencia: la situación en la República Democrática del Congo. Este país, rico en recursos naturales, ha sido escenario de uno de los conflictos más largos y devastadores de África Central. Durante décadas, la República Democrática del Congo ha enfrentado luchas internas alimentadas por tensiones históricas, intereses geopolíticos y la lucha por el control de minerales valiosos. La intervención de actores internacionales como Ruanda y la presencia de grupos rebeldes como el Movimiento 23 de Marzo o M23 han sumido a la región en un ciclo de violencia que no parece tener fin. Aunque los acuerdos de paz se han firmado en varias ocasiones, la paz aún parece lejana. La situación humanitaria sigue siendo crítica, con millones de personas desplazadas, una violencia incontrolada y violaciones de derechos humanos constantes. En este contexto, explorar el papel de los actores internacionales, las causas profundas del conflicto y las posibles soluciones es más importante que nunca. Acompáñanos a entender mejor el complejo panorama de la República Democrática del Congo y por qué sigue siendo un desafío de relevancia global. Hoy nos adentramos en un tema de gran complejidad y urgencia: la situación en la República Democrática del Congo. Este país rico en recursos naturales ha sido escenario de uno de los conflictos más largos y devastadores del África Central. Durante décadas, la República Democrática del Congo ha enfrentado luchas internas alimentadas por tensiones históricas, intereses geopolíticos y la lucha por el control de minerales valiosos. La intervención de actores internacionales como Ruanda y la presencia de grupos rebeldes como el Movimiento 23 de Marzo, el M23, han sumido a la región en un ciclo de violencia que no parece tener fin. Aunque los acuerdos de paz se han firmado en varias ocasiones, la paz aún parece muy lejana. La situación humanitaria sigue siendo crítica, con millones de personas desplazadas, una violencia incontrolada y violaciones de derechos humanos constantes. En este contexto, explorar el papel de los actores internacionales, las causas profundas del conflicto y las posibles soluciones es más importante que nunca. Acompáñenos a entender mejor el complejo panorama de la República Democrática del Congo y por qué sigue siendo un desafío de relevancia global. La República Democrática del Congo enfrenta una de las crisis humanitarias más graves del mundo, con más de 7,8 millones de desplazados internos. La mayoría de estos desplazamientos son el resultado directo de los conflictos armados y la inseguridad persistente en el país. Estos movimientos de congoleños buscan refugio dentro de su propio país, principalmente en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde se hacinan en campamentos superpoblados o en escuelas improvisadas. Muchos se dirigen masivamente hacia ciudades más grandes como Goma. Solo una minoría logra cruzar las fronteras buscando seguridad en países vecinos como Ruanda, Burundi y Uganda, a menudo viviendo en condiciones inseguras y no sostenibles. El 4 de diciembre de 2025, la República Democrática del Congo y Ruanda firmaron un acuerdo de paz histórico en Washington, Estados Unidos, con la mediación de la Casa Blanca y el Estado de Qatar. El acuerdo, que buscaba poner fin a 3 décadas de conflicto, prometía un cese inmediato de hostilidades y la promoción de una estabilidad duradera en la región. Ahora bien, la certidumbre fue efímera. Tan solo un día después de la firma que buscaba poner fin a la rebelión de Alianza del Río Congo, Movimiento 23 de Marzo, y devolver la paz a la zona, los combates se intensificaron en el este del Congo, poniendo en entredicho el nuevo llamado al diálogo directo entre la República Democrática del Congo y Ruanda. La crisis humanitaria, ya devastadora, empeoró drásticamente, provocando pérdidas de vidas y desplazamientos masivos. The Congo as a nation does not have any particular problem with the Rwandan people, right? The conflict in the Congo is being waged by two nations, Rwanda and Uganda. So when you're speaking about Kigali, speak about it from the context of a nation aggressing the Congo. So there is no rivalry where there is a competition between the two countries. Entre tanto, el ministro de Comunicación de la República Democrática del Congo, Patrick Muyaya, señaló la violación de los compromisos por parte de Ruanda tras la captura de la ciudad clave de Uvira, en Kivu del Sur.
Aunque Ruanda niega apoyar la Alianza del Río Congo Movimiento 23 de marzo, argumentando que actúa en defensa propia, un informe de expertos de la ONU, publicado en julio último, concluyó que Kigali ejerce mando y control sobre los rebeldes, lo que reforzó las acusaciones de intervención militar indirecta, lo que retrasó la tan esperada firma de un acuerdo marco económico entre ambos países. Pero las tensiones persistentes impidieron concretarlo en 2025. Quelques points. Je voudrais commencer par dire notre solidarité. Il y a 2-3 jours, on a déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Uvira en province du Sud Kivu. Vous avez suivi que hier, nous avons été autour de la Première ministre pour faire le point du sujet. Et le constat est malheureux parce que nous avons plus de 200 000 compatriotes qui sont déplacés. La ofensiva del M23 sigue una lógica centrada en el control de recursos naturales estratégicos como el oro, el coltán y el estaño, que financian el conflicto. Las minas en las regiones de Kivu Norte y Sur son clave para las cadenas de suministro globales de tecnología. Sin embargo, el M23 no es el único grupo armado que opera en la República Democrática del Congo y que enfrenta una crisis de seguridad compleja debido a la presencia de múltiples facciones armadas en el este del país. Además del M23, destacan los grupos hutus ruandeses como los Interahamwe y las FDLR, junto con diversas milicias locales como los Mai Mai, que luchan por el control territorial de los recursos. A menudo estos grupos se enfrentan al ejército congoleño. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, los ataques continuos de estos grupos, incluyendo la Alianza del Río Congo Movimiento 23 de marzo, siguen provocando nuevos desplazamientos masivos. Cientos de miles de civiles han huido de sus hogares o han tenido que refugiarse varias veces para escapar de los disparos y bombardeos. Las zonas más afectadas, incluyendo Goma, la capital de Kivu del Norte, ubicada junto al lago Kivu y la frontera con Ruanda, y Minova, una población y área de refugiados en el norte de Kivu del Sur, también a orillas del lago Kivu. Social, la vie devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Imaginez 30 ans de souffrance, 30 ans de vie, c'est vraiment compliqué. C'est triste et ça fait très mal de voir que la richesse qui est au Congo, la richesse... Las autoridades de la República Democrática del Congo han denunciado ataques con drones kamikaze dirigidos a estructuras civiles como hospitales y viviendas, los cuales, según afirman, cuentan con el apoyo militar directo de Ruanda a la Alianza del Río Congo Movimiento 23 de marzo. Esta situación en el este del país es considerada inaceptable, especialmente después del acuerdo alcanzado. La retirada de las tropas ruandesas y el cese del apoyo al M23 fueron condiciones clave para la paz. Congo is finding itself today with similar challenges, where we don't have peace, we don't have stability, and millions of our citizens have been killed. And the regional bodies or international bodies are not addressing the situation properly, as they ignore that Rwanda and Uganda, our neighbors, are implicated in the situation in the Congo, but they're not implicated alone. I continue to say that Rwanda and Uganda are US and British allies on the so-called war on terror, so they are backed by the United States and the United Kingdom. Dernier, à la suite d'ailleurs du communiqué de l'armée, nous avons fait le point des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais. Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. El presidente Félix Tshisekedi ha instado a una movilización total de las fuerzas de defensa para proteger la integridad territorial. Según expertos, el M23 estaría tomando control de minas estratégicas y estableciendo un gobierno paralelo en la zona mencionada. El informe detalló que el grupo insurgente busca consolidarse como una autoridad alternativa al Estado congoleño. Para ello ha implementado estructuras administrativas, judiciales, financieras y de seguridad, asumiendo funciones esenciales que corresponden al gobierno central. A pesar de los desafíos y la violencia sin precedentes perpetrada por los grupos irregulares,
el gobierno congolés ha manifestado mantener la integridad territorial. Ils sont des jeunes qui intègrent l'armée, il y a des jeunes qui sont des patriotes qui combattent aux côtés de notre armée. Et il y a également des jeunes comme nous qui n'ont pas des armes, mais qui continuent dans la résistance et qui continuent de faire entendre la voix partout dans le monde. Le pays a besoin de nous en tant que jeunes. Nous organisons des conférences pour sensibiliser les jeunes, mobiliser encore des jeunes pour lutter. Nous devons lutter pour notre vie. La guerra se libra en múltiples frentes y la ciudadanía congoleña debe mantenerse movilizada y alerta para evitar caer en engaños, según la ministra de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayinkwamba, quien también denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el incumplimiento por parte de Ruanda del acuerdo de paz, acusando al país vecino de respaldar militarmente a la Alianza del Río Congo, Movimiento 23 de Marzo, en su ofensiva en el este congoleño, y solicitó la aplicación de medidas coercitivas contra Ruanda, al que responsabilizó del avance rebelde en la llanura de Ruzizi. La actual portavoz oficial del presidente congoleño informó que los acuerdos buscan recuperar el control de los recursos naturales, que son el verdadero motor del conflicto. El genocidio en el Congo está estrechamente vinculado a las ganancias económicas derivadas de los minerales estratégicos. A pesar de que los acuerdos de paz entre los gobiernos de la República Democrática del Congo y Ruanda de 2025 incluyeron el compromiso de facilitar un retorno seguro, voluntario y digno para los miles de refugiados, la repatriación voluntaria sigue siendo un desafío. En colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ambos gobiernos están trabajando para gestionar el retorno de los refugiados y retornados, buscando soluciones duraderas tras décadas de conflicto. No obstante, lo que debería ser una decisión personal, a menudo es determinado por los altos funcionarios. La República Democrática del Congo busca transformar su vasta riqueza mineral en empleo e infraestructura para su pueblo, asegurando que los recursos beneficien a los congoleños y no a actores extranjeros. Según la portavoz presidencial Tina Salama, el acuerdo de Washington tiene 3 objetivos clave: poner fin a la violencia, restaurar la soberanía territorial y cortar la financiación ilícita de la guerra. Salama dejó claro que no se trata de paz a cambio de minerales, reafirmando la soberanía total sobre los recursos naturales del país, sino tener, sí, la ayuda de socios como Estados Unidos y Qatar, pero bajo control congoleño. Sin embargo, mientras se negocian estos acuerdos, más de 7 millones de congoleños siguen desplazados por la violencia, atrapados entre el deseo de paz y el control de minerales estratégicos que alimentan este conflicto. Este escenario, alimentado por tensiones étnicas y codicia por los minerales, subraya el desafío de proteger al pueblo congoleño, mientras asegura que el desarrollo y la soberanía del país no sean comprometidos por el injerencismo imperialista. La inestabilidad en el este de la República Democrática del Congo tiene raíces profundas en décadas de competencia militarizada por el control de estos recursos y que ha llevado a que la violencia se extienda y los desplazamientos de civiles se conviertan en una realidad diaria. Le Congo et le Rwanda, ces conflits datent depuis 1994. Et c'est plus de 30 ans déjà, les chiffres enregistrés de morts. Nous avons perdu des frères et sœurs, des amis. C'est plus de 6 millions d'habitants, plus de 6 millions de personnes qui sont mortes au travers ces conflits. Donc, plus de 6 millions de Congolais. Des femmes sont violées, des enfants sont restés des orphelins. Donc, cette guerre ne nous permet pas de s'organiser de manière économique et sociale. Nous sommes toujours pauvres et nous sommes dans la pauvreté alors que la même richesse est en train de
d'enrichir des puissances mondiales, d'enrichir les autres nations, d'enrichir le peuple du monde, alors que nous, le peuple congolais, nous sommes dans la souffrance et ça fait très mal et c'est vraiment très triste de les constater. Las regiones de Kivu del Norte y Kivu del Sur se han convertido en puntos calientes de este conflicto. En estos territorios, la población civil no solo enfrenta ataques de los grupos armados, sino también las consecuencias de un entorno de inseguridad crónica. Las minas de coltán, uno de los minerales más valiosos, son controladas por grupos insurgentes que buscan tomar ventaja de su explotación, sin importarles la vida, que arrasan en el proceso. Il y a le cuivre, le cobalt, le coton, il y a le manganèse, il y a presque toutes les richesses qui existent dans le monde, dont le monde a besoin aujourd'hui pour l'économie mondiale, se trouve en RDC. Et vous voyez, la population souffre, les nations les plus puissantes sont en train de se battre pour la richesse qui existe au pays, alors que le peuple, les habitants de ces mêmes pays continuent à souffrir. Nous n'avons même pas de nourriture adéquate, nous n'avons même pas des écoles, l'éducation est détruite et le peuple, la jeunesse se lance. El desplazamiento masivo ha generado una crisis humanitaria con millones de personas que luchan por encontrar refugio y acceso a lo más básico: alimentos, agua y seguridad. En muchas ocasiones, los refugiados se agrupan en campamentos improvisados o en escuelas, lo que agrava aún más las condiciones de vida. A pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional para gestionar la repatriación de refugiados, las condiciones en los países vecinos como Ruanda, Burundi y Uganda tampoco son sostenibles para los miles que han cruzado las fronteras. The Congo, the country of Patrice Lumumba, is a very important country for the African continent. We are a member of the African Union, and the African Union in its charter is very clear about territorial integrity. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, la situación en el terreno sigue siendo crítica. La violación de los acuerdos por parte del M23 complica la aplicación de las medidas acordadas. In bringing about peace and stability, the interest is the looting of Congo's resources, and we know that because as you look at areas they control, they controlling areas rich of minerals. They even want to take control of one of the largest mines in the world that holds a mineral called coltan. And coltan is a mineral used in cell phone, in electronic devices, in drones, and so on. Right? The Rubaya mine, that's the mine I'm speaking of. And to see the rebels say with the press that they are fighting for democracy, they're fighting for just government, they're fighting to protect minority groups, they're fighting to end corruption in the Congo, yet you find them in the mines, then you are clear that the reason they're fighting is not to protect civilians in the Congo. La ONU ha señalado que este comportamiento de los rebeldes, en alianza con fuerzas externas, podría llevar a la fragmentación de la República Democrática del Congo y a un conflicto regional más amplio en el futuro. Por ello, a medida que las negociaciones continúan, la espera del pueblo congoleño está en mantener la lucha por la justicia, la dignidad humana y la paz. Le rôle que joue la résistance de nos communautés, c'est d'abord d'informer le monde, d'informer les gens au niveau international, tel que ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de former, de vous informer de la situation qui persiste au Congo pour que vous, dans votre tour, vous puissiez nous aider à soulever encore plus cette voix, ce que nous sommes en train de dire ici. So as Congo tries to find its foot for sovereignty, we are reminded of the words of Patrice Lumumba, who was assassinated on January 17, 1961. Patrice Lumumba told the Congolese very clearly on his last letter to his wife before he was assassinated. He said that Congolese people are not alone in this struggle. Right? Africa, Asia, and free and liberated people from every corner of the world will be at the side of the Congolese. For the Congolese at this moment, as we're fighting for justice, as we are fighting for human dignity,
and we're fighting for the control of our mineral wealth. We are calling for good people all around the world to be at our side in this noble struggle to bring about peace, stability, and justice to the Congolese people who long for it for the past 30 years. La situación de los desplazados en la República Democrática del Congo refleja la tragedia de un país atrapado entre sus recursos naturales y la violencia de los capitales transnacionales que buscan explotarlos. Los desplazamientos masivos, la intervención de grupos insurgentes y la inestabilidad generalizada han dejado a millones de congoleños viviendo en condiciones desesperadas. Aunque los esfuerzos de paz continúan, la resolución del conflicto parece aún lejana y el pueblo congoleño sigue luchando por su dignidad, su tierra y su futuro. La República Democrática del Congo no cede ni un centímetro de su territorio a pesar de la violencia sin precedentes, incluida la perpetrada por el ejército ruandés. Con más de 7 millones de desplazados, el pueblo congoleño sigue pagando el precio de esta lucha por la soberanía, mientras el presidente Félix Tshisekedi moviliza todas las fuerzas de defensa para proteger la nación, manteniendo reglas estrictas de combate. Pero mientras la guerra se libra en múltiples frentes, las concreciones de paz siguen siendo inciertas. Las negociaciones avanzan lentamente, pero el sufrimiento de la población sigue siendo una tragedia ignorada por la comunidad internacional. La verdadera batalla no es solo el territorio, sino la supervivencia de un pueblo atrapado en una crisis humanitaria que pocos quieren ver. El Congo sigue luchando y mientras tanto, el precio que paga su gente continúa siendo incalculable. Así finalizamos esta edición de Entre Fronteras. Le invitamos como siempre a que nos siga en redes sociales y que nos acompañe la próxima semana con más historias de resistencia, lucha y esperanza que cruzan fronteras.